Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Quiero que podamos orar esta mañana y pedirle al Señor nos ayude y me ayude en esta palabra que el Señor me ha dado, que le he llamado cuando despiertan los valientes. Padre eterno, te doy gracias por la bendición que me das, Señor, de poder hablarle a tu pueblo. Hablar, Señor, las palabras que tú tienes preparadas para nosotros. Ruego, Señor, que me instruyas, que me des lengua de discípulo para sostener, Señor, en la palabra, Señor, a todo aquel que lo necesite. Señor, ayúdame, Señor, y guía mis pasos. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Que podamos, Señor, instruir, corregir y guiar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte esta mañana de este tema que le he llamado Cuando despiertan los valientes. Y el Señor hablaba a mi corazón con respecto a esta palabra porque creo que es necesaria en tiempos en los cuales estamos viviendo. El tiempo que hoy nos toca vivir es un tiempo para que los hijos de Dios se puedan poner en alto, se puedan levantar y puedan blandir la espada, tomar su escudo, vestirse con la coraza y llevar más allá que simplemente decir soy cristiano. En Joel capítulo 3 verso 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Es un llamado. La semana pasada estuve hablando de Joel capítulo 1 y Joel capítulo 2 y cómo el Señor enviaría, ¿verdad?, su ejército, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y cómo, ¿verdad?, destruirían y harían toda esta clase de estragos, pero es su ejército. Y luego habla y dice que después de estas cosas, después de que sucedan todas estas cosas, derramaría de su espíritu sobre toda carne. Por eso que le llamé después de la plaga que el Espíritu Santo del Señor nos llama a ser llenos de esa presencia, a ser llenos de la gloria del Señor, ser llenos de lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una tarea. Usted si piensa que vino a la tierra simplemente porque su papá quisieron tener una noche de alegría, usted está equivocado. Aún si usted le dijeron, mira, tú no estabas pensado. Fíjate que tú no estabas en los planes y muchas veces se daña a los hijos con esas palabras, pero ¿sabe qué? Todo está en el plan del Señor. Todo estaba en el plan y en el propósito del Señor. Ah, pastor, pero yo no estaba porque yo soy producto de una violación. Perdón, hasta esos niños están en el corazón y en la mente de Dios. Cuando miro esa palabra y veo y sigo avanzando en el libro de Joel, me doy cuenta que después de esas cosas empiezan a suceder, dice, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Lo hemos dicho hasta el cansancio en estos meses, el día del Señor, el día grande y terrible del Señor, no es cuando viene a buscar a la novia, no es ese. Ese no puede ser un día grande y terrible, porque ¿cómo va a ser terrible el día que tú te casaste? A menos que sea un matrimonio así muy malo, ¿verdad? Pero en el caso del Señor no es así. Será un día de gozo, sería un día de retribución, será el bimá de Cristo, será el bimá cuando Él va a recompensar y a dar a cada uno el galardón. Algunos no van a recibir el galardón, obviamente, pero cuando hablamos del día grande y terrible,
No estamos hablando de esa venida, estamos hablando de la venida que el Señor tendrá luego de los 7 años de tribulación y gran tribulación, cual no se han visto jamás en la tierra. Y yo cuando pienso eso, digo, si no se han visto jamás en la tierra y estamos viviendo esta situación, ¿cómo va a ser esa tribulación? Si hoy, por la cantidad de contagiados que hay, sobre 6, 7, 8 millones, no sé ya cuántos vamos, se confina prácticamente todo el mundo. ¿Cómo será en ese tiempo? ¿Sabe lo que yo he pensado? ¿Sabe lo que yo he pensado con respecto a esto de lo que estamos viviendo ahora? Que es un entrenamiento. Esto es un entrenamiento. No es otra cosa que un entrenamiento del anticristo, por así decir, o del sistema anticristo, para decir, sí, ya vamos sabiendo cómo debemos de hacerlo. Incluso escuchaba el otro día, escuchábamos esta situación de, si usted hubiese nacido en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, usted hubiese visto cómo países en guerra, muriendo millones de personas, el pueblo de Israel perseguido, más de 6 millones muertos, Hitler, ¿verdad? Con su figura como un anticristo, como un líder, aunando muchas naciones. Uno hubiese dicho, esta es la gran tribulación, esto definitivamente es. Pero fíjese que no. Si eso fue terrible, si usted hubiese nacido en 1918, en la fiebre española, donde mató a millones, entonces usted hubiese dicho, esta es la gran tribulación. Sin embargo, no habíamos visto a la manera que estamos viendo ahora. Entonces, cuando pienso esto, el Señor nos sigue hablando en el libro de Joel. El libro de Joel es hermoso, usted lo puede leer, es muy cortito y yo le invito para que lo haga. Cuando usted empieza a leer el libro de Joel y empieza a ver que empieza a mostrar distintas facetas, y una de ellas, ya saliendo del capítulo 3, ya saliendo de esta circunstancia, dice, proclamen esto entre las naciones. No dice solo en Israel, sino entre las naciones. Ya está hablando de algo global. ¿Y sabe lo que dice? Proclamad guerra, despertad a los valientes. Pero fíjese que en esta versión, la Biblia Nácar Colunga, dice, pregonad esto entre las gentes. Y mire lo que dice aquí, proclamad la guerra santa. Proclamad la guerra santa. Despertad a los valientes. Acérquense y suban todos los hombres de guerra. Aquí está hablando de una guerra santa. Cuando miramos esta versión, en Joel capítulo 3, verso 9, que dice, pregonad, ¿verdad? Se sale. Esto entre las naciones, cuando nos habla de esto, nos dice, mire, proclamen guerra. Sin embargo, en la Biblia, en la Nácar, dice, proclamad esto entre las gentes, proclamad la guerra santa. Pastor, pero eso es como una intifada, una cosa. Mire, nos está llamando a nosotros, nos llama a nosotros, para poder levantarnos en batalla, para poder levantarnos nosotros y decir, ¿sabe qué? Necesitamos entender que no es que se va a ir Chile contra tal país o Chile contra tal nación o este imperio contra otro. No, está diciendo la guerra que tenemos que dar es a niveles espirituales. Lo que tenemos que hacer nosotros no vamos a ir a pelear una guerra así a la manera como la pelean los musulmanes contra Israel contra este o cual, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es una guerra santa, es una guerra en los niveles espirituales, en los niveles donde nosotros debemos de manejarnos. Ahora, esta palabra despertar, cuando la miramos, significa, hermanos amados, provocar
provocar a alguien para la acción. Significa despertar o provocar a alguien para la acción. Hoy yo estoy aquí parado para provocarte a la acción. Hoy estoy aquí parado para despertarte. La palabra despertar en el hebreo tiene varias connotaciones. No solamente decir, estoy despertando. No, tiene que ver con aquellos que están quizás ahí despiertos, pero que necesitan que Dios empiece a trabajar. ¿Qué? Son canas, hijo. Necesitan que vayas a trabajar y que trabajes, ¿verdad? En tu alma y que puedas decir, ¿sabe qué? Señor, necesito que tú guíes mi corazón. Necesito que tú me despiertes. Necesito activar la palabra de Cristo. Necesito que se activen los dones. Necesito que se active la gracia de Dios. Ayer una hermana, Albita, me decía, apóstol, yo necesito activar los dones del Señor. ¿Cómo lo puedo hacer? Llena del Espíritu Santo. Por eso que estoy hablando de esto. Porque necesito despertar a un pueblo que necesita levantarse a esta guerra santa. El verso 3 de este capítulo dice, también echaron suertes sobre mi pueblo. Cambiaron un niño por una ramera. Mire lo que dice esto. Cambiaron un niño por una ramera. Y vendieron una niña por vino para poder beber. Estoy leyendo Joel capítulo 3, verso 3. Ya me aburrí de este tema de la página. El enojo de Dios. ¿Cuál es el enojo de Dios? Echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera, vendieron una niña por vino para poder beber. Hermanos amados, pareciera que Joel está hablándole de una manera, diciendo, miren, la verdad, mire, esto es lo que está pasando y esto es lo que pasó aquí en Israel, pero la verdad no es que pasó en Israel, es lo que sucedería en las naciones de la tierra. Es lo que sucedería, hermano amado, cuando nosotros nos dejamos de atender a lo que debemos de atender. Hoy, hermano, han echado suerte sobre la gente, han echado suerte sobre las naciones. He estudiado, hermano, y he estado estudiando firmemente lo que está pasando a nivel global, lo que está sucediendo en las distintas esferas de gobierno mundial, y me doy cuenta que ellos están echando suerte sobre nosotros. Están echando suerte, hermano, cambiando, Señor. Ellos están traslocando, cambiando un niño por una ramera. Hermano amado, están hipersexualizando a nuestros niños. Están llevándoles, hermano, evangelios, no evangelios, ¿verdad? No es la palabra correcta, pero es su evangelio, porque dicen, esto es lo bueno para ustedes, esto es lo bueno para tu casa, esto es lo bueno para esta nación. El Señor los reprenda. El Señor traiga reprensión sobre ellos, porque están cambiando un niño por una ramera, están vendiendo una niña por vino para beber, se están embriagando. Ese es el enojo de Dios. Libro de Oseas, capítulo 4, verso 1 al 2. Escuchad la palabra del Señor. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. El Señor tiene una querella, tiene una demanda contra los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Dice su palabra. Porque no hay fidelidad ni misericordia. No hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, jurar en falso, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Homicidios tras homicidios se suceden. El Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. El Señor tiene una querella contra los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios.
Tres cosas que dejaron de tener los habitantes de la tierra. No hay fidelidad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. Se han apartado del conocimiento de Dios. Solo hay perjurio, solo hay mentira, solo hay asesinato, solo hay robo, solo hay adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Esto es lo que está aconteciendo hoy. Esto es lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que tiene Dios contra la tierra? Tiene una querella. Y Dios tiene juicio contra ella. Cuando miro esto, hermano, veo tanta verdad en la palabra del Señor. Veo tanta verdad de lo que Dios está haciendo. Y le dicen, escuchen la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene una querella. Iglesia, el Señor tiene una querella. Esto es lo que está, homicidio tras homicidio, hermanos, borrachera, todo lo que está sucediendo. Isaías 29, 21. Los que hacen que una persona sea acusada por una palabra, tienden lazos al que juzga en la puerta. Tienden lazos al que juzga en la puerta y defraudan al justo en vanos argumentos. ¿Sabe? Parece que no está funcionando, Felipe. Los que hacen que una persona sea acusada. ¿Qué es lo que hacen que una persona sea acusada? La gente. Estas personas hacen que sea acusada. Proclamen esto entre las naciones. ¿Verdad? Preparen esto. Despiértense. Prepárense, despierten a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Y luego dice, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Cuando miro esta palabra, empiezo a mostrarla y veo y digo, Señor, para esto tú nos has llamado. Este es el propósito por el cual tú nos llamas. Tú nos llamas porque los que hacen que una persona sea acusada por una palabra. Cuando yo miraba esto, yo decía, hay una ley que se está desarrollando en los distintos países, pero hay también una ley que se llama ley Mordaza, donde no se podrá predicar la palabra, donde no podremos señalar el pecado, porque supuestamente será un mensaje de odio, donde supuestamente será un mensaje en contra de los derechos humanos. Este es el día, este es el tiempo que estamos viviendo. Nos tocó vivir este tiempo. No reniego de él porque estoy más cerca de su venida, más que antes. Y dice, y tienden lazos a los que juzgan en las puertas. ¿Quiénes son los que juzgaban en las puertas? Los ancianos, los hombres de autoridad, los hombres que tenían autoridad de parte del Señor. Esos eran los que estaban en las puertas. Y dice luego, y defraudan al justo con vanos argumentos. Defraudan a los justos con argumentos que tienen, hermano, y han desarrollado su propia ideología. Cuando miro esto, hermano, yo digo, Señor, qué tremendo es lo que estamos viviendo hoy. No entiendo. No entiendo muchas veces qué está pasando. La ONU, este conglomerado, la Organización de las Naciones Unidas, más que ser un apoyo, hoy día está en un proceso de adoctrinamiento global. Y hemos visto cómo han ido sacando y tienen distintas, una agenda que se llama Agenda 2030. Y el nombre parece muy bonito, pero este nombre, que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible, son 17 puntos. Y parecen, si uno los mirara, parecieran muy bonitos. Pero la verdad es que están en contra de todo propósito de Dios.
Dentro de sus argumentos está, ¿verdad?, poner fin a la pobreza. Qué malo tendrá poner fin a la pobreza. ¿Cuál será lo malo de poner fin a terminar con la pobreza en todas partes? Pero lo que están diciendo realmente es: pongan a todos en el bienestar del gobierno. Cupones de alimentos, subsidios de vivienda, folletos que los conviertan en esclavos obedientes del gobierno mundial. Nunca permitirán que las personas se muevan hacia arriba o ayudarse a sí mismas. En lugar de ello, enseñan la victimización masiva y la obediencia a un gobierno que proporciona dinero mensual de subsidios para artículos básicos como alimentos, medicina. Llamémoslo eso, terminar con la pobreza. El segundo objetivo que tienen es hambre cero, acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una nutrición mejorada y promover la agricultura sostenible. ¿Qué es lo que están lo que están diciendo? El planeta entero, a través de semillas patentadas con empresas como Monsanto y otras más, al tiempo aumentarán el uso de herbicidas mortales bajo el falso reclamo de un aumento de la producción de cultivos alimentarios, modificados genéticamente, que plantas que estimularán los químicos vitamínicos específicos, sin tener idea de las consecuencias a largo plazo de esta contaminación genética. ¿Cómo le llamo yo? Vamos a quitar el hambre. ¿Cómo le llaman ellos? Vamos a quitar el hambre. Es la manipulación de toda planta, de todo, llevándole ya todas las semillas vendidas a grandes conglomerados. Tercer punto que parece tan importante: salud y bienestar. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las edades. El mandato de más de 100 vacunas para todos los niños y adultos a punto de pistola, muchas veces amenazando a los padres con el arresto y la prisión si se niegan a cooperar. Hoy en Chile nuestras niñas tienen que ser vacunadas contra el papiloma humano desde la edad de muy niñitas. Y si alguno se lo impide, hermanos, son llevados, hermanos, a la corte. ¿Por qué? Porque ellos están poniendo este sistema, implantándose. Todos deben de caminar de esta misma manera. Las vacunas, hermanos, no solamente provocarán, hermanos, el desarrollo de ayudarnos, sino también, hermanos, de esterilización. Impulsar el uso de medicamentos intensivos en niños y adolescentes mientras se implementan programas de detección. Le llaman programas de prevención de medicamentos en masa. Sin embargo, un control mundial. Número 4, educación de calidad. ¿Quién no quiere? ¿Cuántas veces hemos escuchado en Chile esta palabra? Educación de calidad. Queremos una educación de calidad. Son palabras hermosas, son bonitas, diría en mi tiempo, de buena crianza, palabras de buena crianza. Garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Suena bonito, pero lo que hay detrás de esto es promover una historia falsa y una educación simplista bajo estándares de educación como el Common Core, producir trabajadores obedientes en lugar de pensadores independientes. Nunca permitirán que las personas aprendan la historia real, o de lo contrario se darán cuenta que no quieren repetirla. Una educación para todos, sí, hermoso, pero con principios equivocados. Llevando a la educación argumentos que ellos tienen, argumentos en la ideología, y más que ideología es un adoctrinamiento, en una defragmentación de la familia, una defragmentación de lo que significa la autoridad dentro de una casa, dentro de un hogar. Quinto objetivo: lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Quinto, igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Criminalizar el cristianismo. Esto debe ser una de las cosas más terribles. Criminalizar el cristianismo. Marginar la heterosexualidad. Demonizar a los hombres.
y promover la agenda LGTBI en todas partes. El verdadero objeto nunca es la igualdad, sino la marginación y la vergüenza de cualquiera que exprese cualquier característica masculina. El objetivo final es feminizar la sociedad creando una aceptación generalizada de la obediencia suave, junto con las ideas autodestructivas de propiedad comunal y compartir todo. Debido a que solo la energía masculina tiene la fuerza para levantarse contra la opresión y luchar por los derechos humanos, la supresión de esta energía masculina es clave para ello, para mantener a la población en un estado, hermano amado, de aquiescencia eterna, de debilidad eterna. Demonizar la figura del padre, demonizar la figura heterosexual, demonizar que la heterosexualidad es algo que está atentando contra los derechos, hermanos, de la humanidad. Falso. Tenemos, hermanos, gente como el gobernador Cuomo de los Estados Unidos en Nueva York que firma la legislación para proteger, escuche esto, para proteger los derechos reproductivos de las mujeres. Pero nadie habla de los derechos de los que están por nacer. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que hasta el 9º mes, escúcheme bien, no estoy distorsionando, hasta el 9º mes, ellos pueden poner término al embarazo. Esto es hoy. Cuando la palabra del Señor me habla y me dice, homicidio tras homicidio se suceden. Homicidios tras homicidios se suceden. Solo hay perjurio, hay mentira, hay asesinato, hay robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. La palabra del Señor nos estaba hablando de esto. La palabra del Señor nos estaba hablando de este propósito. Nos estaba hablando de lo que habría de suceder. Nos está hablando de estos proyectos, de estos anuncios. Nuestra gran comisionada para los derechos humanos, expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, haciendo declaraciones en la ONU, que es necesario restringir los derechos. Los cristianos son un peligro para esta agenda. Por supuesto que somos un peligro. Por supuesto que somos un peligro, y somos peligros en sus casas, somos peligros en sus conciencias, somos un peligro en la forma en que nosotros nos manejamos en nuestros hogares. En nuestros hogares hay paz, en nuestros hogares hay bendición, en nuestros hogares hay un equilibrio, en nuestros hogares no hay homicidio, en nuestros hogares no hay una convicción de pecado, en nuestros hogares está la presencia del Señor. Bendito sea su nombre. Cada uno de estos principios, la energía asequible y no contaminable, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades. Cuando hablan de estos objetivos, lo único que están haciendo es trayendo su ideología. ¿Qué es lo que dice? Reducir la desigualdad dentro y entre los países, castigue a los ricos, a los emprendedores y a los innovadores, cosificando casi todos los logros de aquellos que eligen trabajar y sobresalir. Redistribuye la riqueza confiscada entre las masas de aquellos que no quieren trabajar y que se alimentan de una economía productiva sin contribuir en nada, mientras gritan por las calles, ¡igualdad! Mi país está sumergido. Está empapado, está intoxicado, está envenenado. Y nosotros tenemos que despertar. Las naciones están envenenadas. Hay un manantial de pecado que está creciendo. Y nosotros tenemos que hablar la palabra como conviene. Tenemos que declararle al mundo la necesidad de que Cristo es una esperanza y es una labor viable. ¿Sabe quiénes se están sumando? Quienes se suman a estas pocas personas que se atrevan a levantar la mano. Con tristeza hablaba con una pastora y me decía, ¿sabe quién más nos apoyan? Los católicos.
y aún algunos ateos. Porque no hemos encontrado en los hijos de Dios gente que se despierte. Jueces capítulo 5, verso 12 dice, despierta, despierta, Débora. Débora, ¿qué es Débora? Débora es iglesia. Débora es una juez. Débora es la mujer juez. Despierta, despierta. Entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos. Levántate, general, hijo de Abinoam. Despierta, Débora. Despierta, despierta. Y cuando la palabra se dice 2 veces es porque es urgente, es porque es certera. Despierta, despierta, Débora. Y otra vez vuelve a decir, despierta, despierta. Entona un cántico. La iglesia tiene que levantarse para entonar el cántico de la libertad, el cántico de los redimidos, el cántico de la esperanza, el cántico de que Cristo es el Señor sobre nuestras vidas. El cántico que el pecado ya abunda y sobreabundó y que ha llegado a las narices y que Dios tiene querella contra los habitantes de la tierra. Dios tiene querella contra ellos. Dios tiene querella contra sus gobernantes, contra sus ideólogos. El Señor castigará con espada fuerte, feroz, terrible. ¿Por qué se habla de una gran tribulación? ¿Por qué será terrible? El castigo. El castigo que Dios tendrá sobre la tierra. Necesitamos gente que se despierte. Cuando hablamos de despertar, ocupamos esta palabra. Es muy chiquita. Ur. Mediante la idea de abrir los ojos. Despertar. Significa alzar, avivar. Significa blandir. Blandir es la espada. Significa como aquel que excita la nidada. Es levantarse, moverse, suscitar, velar. Ur, levántate, despierta, porque este es el tiempo que Dios ha preparado. Cantares capítulo 5, verso 2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. El Señor está llegando, el amado está llegando y la iglesia dormida. Una voz toca mi puerta, ábreme, hermana, amada, paloma perfecta. ¿Cuál es la respuesta de la amada? Es que ya me lavé, ya me acosté. Hay mucha gente que se compara y dice, ay, nosotros somos como las vírgenes prudentes. No se compare con las vírgenes prudentes, compárese con la novia. Porque las vírgenes no son las que se casan, las vírgenes son las que acompañan a la novia. Y ellas tenían que velar y no estaban velando. Lo único bueno que hicieron 5 es que tenían aceite. Ellas pudieron entrar, pero otras se van a quedar afuera. ¿No será que estamos enfocando mal? Nos estamos enfocando mal. Tenemos que estar alerta, tenemos que velar, tenemos que despertar. Despierta por tus hijos, despierta por tu esposo o tu esposa, despierta por tu familia, despierta por tus vecinos, despierta por tu comunidad. Yo debo despertar por mi país. Que la gloria del Señor venga sobre cada uno de nosotros. Que venga sobre las naciones. Hermano, es un gigante, es un Goliat. Pero nosotros tenemos la piedra a la cual Dios va a dirigir. Nosotros tenemos la piedra que Dios va a usar para derribar los Goliat que se levantan en este tiempo. Nosotros somos los David que Dios va a usar para avergonzar y nos van a decir, no, pero es que tú no puedes hacerlo. Es que ustedes no tienen la fuerza. Prepárate porque lo que tengo en mi mano es una piedra y tengo 5 piedras para derribar a cada gigante que se levante. Hay palabras que Dios va a poner en tu corazón. Hay decretos que Dios va a poner en tu corazón.
Y tenemos que declararlo, tenemos que asentir en nuestro corazón y decir, Dios, necesitamos que tú vengas sobre nosotros. Necesitamos que el poder de Cristo, hoy por la tarde voy a hablar de la simbología de las tinieblas. No se lo pierda, hoy en la tarde, la simbología de las tinieblas. Así que usted debe de caminar y decir, ¿sabe qué? Necesito levantarme, necesito ponerme en mis pies, necesito poner mi calzado, necesito ponerme mi coraza, necesito ponerme el cinto, necesito ponerme el yelmo, necesito tomar el escudo y tomar la espada y prepararme, porque algo glorioso Dios va a hacer. Despertad a los valientes, despiértate Débora, despiértate iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 5, verso 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Escuche esto. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. La palabra del Señor es luz. Y hoy te la estoy exponiendo, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes. Y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:13. Levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. ¿Y quién te alumbrará? Te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque cuando la luz se levanta, las tinieblas van a salir a la luz. Se va a ver todo lo que estaba escondido. Necesitamos que la luz brille y que digamos, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que decía la palabra del Señor, esto es homicidio tras homicidio. Usted llámelo derecho preferente de la mujer, yo le llamo homicidio tras homicidio tras homicidio. Es que este no era viable, yo le llamo homicidio tras homicidio. Es lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Hacen violencia, hacen robo, defraudan. Necesitamos levantarnos, necesitamos una iglesia levantada. No necesitamos una iglesia que se ande lamiendo las heridas, ni peleando una con otra. Necesitamos la iglesia despierta. Necesitamos la iglesia, hermano, mire, otra palabra que el empoderamiento de la mujer. Frases de ideología. Si hay alguien que defiende los derechos de mujeres, hemos sido nosotros. En medio de cualquier cosa que se levante, creo, y se los he dicho no decenas, centenas de veces, que si hay un delito hay que demandarlo. Hay que demandarlo. Y eso es algo que está en nuestra declaración. Necesitamos entender. Pero también hay que demandar si hay perjurio, si hay mentira, si hay daño, si hay homicidio. Hay que decirlo. Y necesitamos entender la palabra de Dios para poder hacerla notoria. Cada vez que yo miro la palabra del Señor, veo esto. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Levántate, iglesia, y resplandece, porque ha llegado tu luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién dijo yo soy la luz? Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Hoy la gloria del Señor ha venido sobre tu vida. Hoy la gloria del Señor está amaneciendo sobre tu corazón. Y si hay algo que necesitas quitar de tu alma, hoy la gloria del Señor, levántate y resplandece. La gloria del Señor está siendo derramada sobre tu corazón. Romanos capítulo 13, verso 11 y 12. Y haced todo esto, reconociendo el tiempo. Escuche esto, reconozcamos el tiempo que estamos viviendo. Que ya es hora de despertaros del sueño. Ya es hora de despertaros del sueño.
Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas. Armas. ¿Para qué? ¿Para qué me dice el Señor que me vista con armas si no quiere que vaya a la batalla? ¿Para qué, pastor, vamos a ir a la batalla? ¿Por qué? Para que nos vistamos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La verdad. Las armas de la luz son la verdad. Las armas que usted tiene es presentarse delante del Señor y decir, esto, Señor, es lo que tú tienes para mí. Esto es, Señor, lo que tú has declarado para mí. Haced todo esto conociendo el tiempo. El gran problema de la iglesia no está conociendo el tiempo. No saben qué tiempo está viviendo. No sabe qué está pasando. Vive un evangelio tan superficial. No es tiempo de llenarnos de buenas intenciones como cristianos. Es tiempo de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime, Señor, ¿cuál es mi puesto en la batalla? Dime, Señor, ¿qué es lo que debo hacer cuando vienen y se levanten las tinieblas? Como padres tenemos que levantarnos y decir, no aceptaremos. No aceptaremos. Que nuestros hijos sean guiados y enseñados por gente que no tiene temor de Dios, que no tiene la palabra de Dios, que su corazón es totalmente extraviado, que comulga con los homicidios y con los asesinatos. Creo que llegó el tiempo en que la iglesia tiene que conocer y despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada y el día maravilloso de Cristo está por llegar. Necesitamos caminar. Hay muchas cosas que están hablando en nuestro corazón, las ideologías, el adoctrinamiento, la defragmentación, la deconstrucción de la familia, todo eso que está pasando hoy, aquí. Le dicen a los jóvenes, ustedes deben tener libertad sobre sus propios cuerpos, sobre su propia vida. Así que si tú te quieres drogar, es cuestión tuya. Los gobiernos han hecho todo para estupidizar, volver estúpidas a las personas. Le han dicho a nuestros jóvenes, fume marihuana. Le han dicho, ¿sabe qué? Es buena para... Le quita los dolores. De todos los componentes que tiene la marihuana, solo uno. Y no se fuma ni se inhala, provoca una sensación de alivio, del dolor, solo alivio. Le han dicho a nuestras niñas, usted puede elegir si es mujer, si es hombre, si es ambas cosas, si le gusta los animales, usted puede elegir. Le están diciendo a nuestros niños de prebásica, le están diciendo, ustedes tienen el derecho de elegir, sus padres no tienen nada que ver con ustedes. Sin embargo, somos nosotros los que tenemos que elegir a qué colegio van. Somos nosotros los que tenemos que elegir qué palabra queremos que ellos escuchen. Somos nosotros los que tenemos que elegir. Ellos tienen derecho a elegir cuál es su concepción de vida y qué es lo que quieren ser en la vida, y si quieren acostarse con un niño, una niña con una niña, un niño con un profesor, ellos pueden elegir. Sin embargo, no son objeto cuando ellos roban y hacen daño. Ahí sí que no, ahí sí la autoridad los deja libre, porque ellos no son imputables, inimputables.
Se han metido en las universidades, se han metido en los colegios, se han metido en los jardines de infantes, se han metido en los niveles de educación, se han metido en todos esos lugares. Y me decía un joven, pastor, si yo no hago un trabajo con un lenguaje inclusivo, nosotros, vosotros, ustedes, y toda esa brutalidad que están inventando, no me aceptan el trabajo, me ponen mala nota. Eso es persecución. Eso es tiranía. No me hablen de intolerancia. Hemos predicado el Evangelio por miles de años. Y siempre Dios nos ha permitido. Quieren manejar. ¿Por qué tanto libertad para el aborto? Porque no quieren más hijos, no quieren más niños, no quieren más población. ¿Alguien se ha puesto a pensar, ¿por qué aborto para todo? Así evitamos que nos llenemos más de gente. ¿Por qué hay proyectos y no lo dicen? Proyectos para bajar la población mundial. ¿Por qué si están tan preocupados de la Agenda 2030, del hambre, por qué no se preocupan del hambre de los millones de personas, 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas que están muriendo de hambre? ¿Por qué lo están chuteando hasta el 2030? ¿Por qué no lo hacen hoy? Porque el mundo está dormido y come lo que le dan. Porque la política ensucia, porque organismos como Planned Parenthood y otros, muchos más, George Soros y todo el mundo Illuminati y todos ellos que están trabajando, y no estoy hablando de temas conspiracionales, y no crea que me estoy metiendo en eso, estoy metiendo en cosas legítimas, realidades. Me puse a investigar quiénes son los que están auspiciando las ONG aquí en Chile, que están llevando todas estas, son todas estas empresas que por ley de transparencia tienen que decir quiénes son. Y me preguntan a mí de pronto, ¿y de dónde sacan ustedes para comprar radio? ¿Y de dónde sacan ustedes para comprar templo? ¿Y de dónde sacan? De ninguna de esas empresas, sino de lo que los hijos de Dios, con un profundo sentido de Cristo, aportan a la iglesia de Jesucristo. A mí no me aportan para levantar leyes por el aborto, o a todos ellos millones de dólares que vienen para sus proyectos y para poner libros. ¿De dónde cree? Hacen alianzas con países, etcétera, y les aportan. Pero cuando nosotros hablamos de las ofrendas y los diezmos, los demonizan, porque esa es la función. Miente, que al final algo queda. La doctrina de Hitler. Estamos viviendo el último tiempo. Y el pecado se va a multiplicar. Y cuando la iglesia sea quitada, cuando la novia sea quitada, esto va a ser terrible. Porque por el momento, lo que detiene todo esto es la iglesia, es Cristo, el Espíritu Santo trabajando para proteger a su amada. Pero cuando se levante, esto no es nada comparado con lo que va a haber. El Señor nos ayude. Dios está llamándonos a una batalla. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres y hoy las mujeres de guerra. Pregonad esto entre las gentes. Proclamad la guerra santa. Despertad a los valientes y acérquense y suban todos los hombres de batalla. Este es el tiempo que Dios nos llamó. Para esto nos llamó el Señor. ¿Es complicado? Puede ser. ¿Es difícil? Absolutamente. ¿Atemorizante? Sí. Pero hubo un muchachito
de unos 13 a 15 años, llamado David, hijo de Isaí, que dijo, ¿cómo este filisteo incircunciso se atreve a provocar a los escuadrones de Israel? Hoy día el Goliat no se llama Goliat, se llama ONU y todos sus aliados. Y la gloria del Señor se tiene que manifestar, se tiene que manifestar. Y lo va a avergonzar. Hasta que la iglesia sea llevada, hasta que la novia sea tomada, eso es lo que le impide. Uno de los observadores y altos comisionados de la ONU decía, los cristianos son el gran obstáculo. No habla de los musulmanes, con los musulmanes no se meten. Y los musulmanes son más radicales que cualquiera. Pero a ellos no los atacan, porque saben de qué son capaces. Pero los cristianos son mansos corderos, pero no saben que debajo tengo una espada que tiene doble filo y que penetra hasta partir el alma y los sentimientos y las intenciones del corazón. Para eso vinimos hoy. Despierta, despiértate, iglesia. El Señor está con nosotros.